En el nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta, secretaria? Sí, presidente. Se recibieron 2 oficios del Consejo Fiscal Autónomo. Con el primero, ellos comunican que quieren coordinar con antelación la fecha de la exposición que debe realizar el Consejo en septiembre de cada año ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para dar cumplimiento al inciso final del artículo 2. Y esto lo estoy informando porque también se oficiaron a Hacienda. Entonces sugieren el día lunes 26 o el martes 27 de septiembre. Y como no hay sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, tenemos que resolverlo. Pero no hay sesión, podríamos hacer sesión, ¿no? Pero para fijar... ¿Tiene que ser mixta eso? Es ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y tiene que ser en septiembre, ¿cierto? Sí, por ley. Es por ley en septiembre. Porque yo hablaba con el director de presupuesto, cuando ingrese el presupuesto, que a fines de septiembre, el lunes siguiente, como siempre se ha hecho, juntarnos con la mixta, pero Claro, eso ya sería octubre. Esto tiene que ser en septiembre y ellos además dependen de la fecha de la publicación del IPOM. Entonces, por eso... ya, veámoslo. Pero después. También el Consejo Fiscal Autónomo hizo llegar su informe de evaluación y monitoreo del cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos, estimaciones 2022-2026, informe que se envió por correo a los miembros de la comisión. Y finalmente ingresó a la comisión el proyecto de ley que modifica la ley 19.925 sobre expendio de bebidas alcohólicas para facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica. Este es un proyecto que tiene urgencia simple, que vence el 2 de septiembre y que viene de la Comisión de Gobierno. Ya, respecto del informe, lo recomiendo su lectura, el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que es muy profundo e interesante. Y respecto al otro, lo vamos a colocar en tabla. En una de esas lo vemos el miércoles. Lo resolvemos después. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Corresponde ahora continuar, o sea, más que continuar, revisar y votar eventualmente el proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos, que es el boletín 14.946-07 y 14.926-07 refundido, efecto para el cual se ha invitado y está presente o va a ingresar la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana, la jefa del Departamento de Reformas Legales, doña Camila de la Maza, el abogado Nicolás Morales y la abogada doña Paloma Galás, que entiendo va a estar por Zoom. Bienvenida, señora ministra. Estaba justamente explicando, digamos, que íbamos a abordar ahora este tema y lo habíamos invitado especialmente tanto a usted como a la doña Camila y a don Nicolás. Ministra, nos corresponde, no sé si tiene una exposición, porque nosotros somos para este efecto, somos Cámara, somos comisión que tiene una función acotada, pero como siempre hemos tratado de hacerlo en Hacienda, queremos tener una visión un poco más global del tema para ver en ese escenario cuál es cómo resolvemos lo que nos corresponde estrictamente desde un punto de vista de la comisión. Así que le ofrezco la palabra. No sé si va a explicar algo, tiene un PowerPoint, no sé. Ya, para habilitar el sistema. En todo caso, señores senadores, en la carpeta está la copia de la presentación. Ministra, doña Antonia, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. La siguiente presentación busca explicar el proyecto de ley de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos que presentamos en abril de este año, refundiendo también con el proyecto presentado por la senadora Allende Pascual en la Comisión de Mujer del Senado. El objetivo de este proyecto de ley es establecer un procedimiento especial de carácter reservado para el cobro de pensiones de alimentos en la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago. La deuda se pagará mediante fondos que el alimentante disponga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y financieros y en las cuentas de ahorro previsional, y en el caso de que no existan fondos en tales instrumentos o sean insuficientes para saldar la deuda, se va a pagar mediante los fondos que tengan
en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, es decir, las que dispone el Decreto Ley 3500. Además, a través de la tramitación, dimos respuesta en la Comisión de Mujer a las observaciones que realizó la Corte Suprema, que, establecían más o menos tres puntos relevantes de los que nos hicimos cargo. En primer lugar, después me retan. En primer lugar, lo que tiene que ver con los fondos de capitalización individual. Establecimos tramos y topes de acuerdo a los años que restan para la jubilación. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el costo y esfuerzo que implica para el Poder Judicial aplicar esta norma. En ese sentido nos hicimos cargo mediante el informe financiero tanto del costo permanente como de la necesidad de actualización informática y mayor necesidad de administrativo en las plantas de los tribunales de familia para poder realizar este trámite, porque lo que busca es precisamente que éste sea eficiente. Las características del procedimiento especial propuesto en el proyecto de ley son, en primer lugar, que establece un requisito previo, que es solicitar la medida de retención para poder acceder a los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos. Para solicitar la retención debe existir una o más pensiones insolutas. Y en el caso de que no se tuviera conocimiento de las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros, entonces entra el procedimiento especial. Este contempla una búsqueda de patrimonio eficiente que implica la revisión de sistemas de interconexión, que es lo que va, digamos, a erogar gasto respecto a la actualización informática, porque decretada fallida la retención de fondos, el tribunal investigará el patrimonio del alimentante revisando los sistemas de interconexión que mantiene con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y otros servicios que el Estado que se estimen pertinentes. Esto, digamos, es bien conocido a nivel social, que si bien existe el procedimiento de la retención por planilla, hay un gran segmento que está en la informalidad y que, aún estando en la informalidad, percibe ingresos, pero logra sortear la obligación que tiene para con su hijo o hija. En segundo lugar, contempla un oficio a instituciones y envío de información, ya que si de la investigación que realiza el tribunal se encuentran cuentas o instrumentos de inversión o financieros, se dictará una resolución ordenando a las instituciones bancarias y financieras que informen sobre saldos, movimientos y toda la información que se considere relevante para el pago de la deuda. Existe una creencia, que la hemos visto mucho en terreno, de que esto afectaría solo a los deudores de mayor patrimonio. Sin embargo, quisiéramos recordar la alta bancarización que tiene nuestro país y el alto uso de tarjetas y en especial de cuenta RUT del Banco Estado, y por lo tanto creemos que esto va a mejorar tanto la disponibilidad de fondos como la vida diaria de niños y niñas. Una vez recibido los oficios de las instituciones, el tribunal va a poder dictar la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada. Tiene una medida de retención nueva con el objeto de cautelar los derechos derivados de la pensión de alimentos, es decir, que una vez oficiadas las instituciones bancarias, también se decretará una medida cautelar de retención del fondo del deudor. Esto es un aprendizaje de los momentos en que se pudo realizar retención de los fondos de AFP, de los retiros, que fueron bajando en efectividad estas retenciones en la medida que, alertados de la voluntad de retener, realizaron el trámite más rápido, evitaron realizar el trámite o realizaron cambios de AFP para poder evadir. Y se fija además algo importante que tampoco estuvo resuelto en las retenciones de los retiros, se fija una etapa en el procedimiento para aquellos casos en que haya más de una persona alimentaria respecto al mismo alimentante, es decir, que todos concurren al mismo procedimiento y, digamos, no es como el primero que llega. La segunda etapa, que ya, digamos, supera la búsqueda de patrimonio, tiene que ver con que se solicite el pago en caso de que no haya fondos bancarios, saldos, cuentas de APB o instrumentos financieros o de inversión.
También se establecen límites para el pago de la deuda de alimentos con los fondos de la cuenta de capitalización con el objeto de evitar la posible inconstitucionalidad señalada por la Corte Suprema, estableciendo los porcentajes máximos en caso de que existen 15 años o menos de cumplir con la edad legal para jubilar. El pago se realiza, no puede exceder un 50% de los recursos. A más de 15 años no podrá exceder de un 80% de los recursos y a más de 30 años no podrá exceder un 90% de los recursos. También, eso es otro aprendizaje del proceso de retenciones de los retiros, que digamos con todos los efectos que ha tenido para millones de mujeres, fue el primer momento en que pudieron acceder a un pago de sus pensiones alimenticias y el volumen alcanzó los 900 millones de dólares. Existen hoy demandas colectivas contra algunas AFP por no haber tenido una diligencia debida en la ejecución de esta ley. Y por lo tanto establecemos la responsabilidad solidaria en caso de que no se pague dentro de plazo. Porque, por ejemplo, esa falta de debida diligencia permitió que deudores a quien se les había aplicado la retención se cambiaran de AFP. Por último, una de las cosas de las que nos hicimos cargo también, de la que nos hicimos cargo con las indicaciones en la Comisión de Mujer tiene que ver con la entrada en vigor de la futura ley. Ustedes formaron parte de la tramitación del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia como Ministerio de la Mujer. En conjunto con el Ministerio de Justicia hemos estado trabajando para que ya estén en las fechas señaladas publicado este registro, es decir, en noviembre, y también ya han empezado a regir algunas de sus disposiciones y por lo tanto hemos acogido la solicitud de la Corte Suprema de dar un plazo de 6 meses para la entrada en vigor de la futura ley para que tanto los cambios informáticos necesarios para la interconexión con la Comisión de Mercado Financiero como el ingreso de los funcionarios y funcionarias necesarios en los tribunales de familia de todo el país para que esto funcione correctamente pueda dar curso. Otras materias que se agregaron muy rápidamente del proyecto de ley en la comisión fueron que salvo que se presenten antecedentes calificados, el tribunal deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cese de pensión de alimentos cuando el alimentante esté en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esto con forma de evitar una sobrejudicialización cuando ya hay una deuda permanente. No se podrá perseguir el pago de la pensión de alimentos en los abuelos de la persona alimentaria cuando tengan como única fuente de ingreso la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia. Aquí buscamos proteger también a las personas mayores de responsabilidades que no les competen en el caso de que tengan estas pensiones específicas que obedecen a que pertenecen al sector de menores recursos de la población. El inicio del cómputo de la prescripción de las acciones ejecutivas dirigidas al cobro será desde que la persona alimentaria cumpla 21 años. La inscripción al registro de deudores puede ser revocada si la deuda de alimentos se salda mediante el pago que se realiza en el procedimiento especial. Esta medida de salir del registro de deudores no estaba contemplada antes. Se fijan inhabilidades para ser candidato a gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal, de manera de avanzar en un nuevo estándar de la función pública que respete los derechos superiores de los niños y niñas. Quedarán privados del derecho a pedir alimentos quienes no hayan pagado la pensión cuando ésta haya sido decretada judicialmente, digamos un nuevo supuesto de injuria atroz. El alimentante que esté percibiendo una pensión de vejez o invalidez no se le aplicará la normativa que permite el pago de la deuda con los fondos de la cuenta de capitalización, por supuesto. Se modificaron artículos para que se incorporen en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para que se incorporen las órdenes de arresto por pensiones de deuda alimenticia. Esto muestra, digamos, estas actualizaciones de pequeñas normas, lo que dan cuenta es de, en general, la tolerancia que existe tanto en nuestros reglamentos, que no son necesariamente leyes, y en las instituciones a la deuda de pensión alimenticia, lo que permite que tengamos los volúmenes de deuda y abandono parental que existen hoy. Y se dispuso que los deudores alimentarios que hayan sido declarados rebeldes también van a ser parte del registro. Los efectos del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, de acuerdo al informe financiero, los artículos del proyecto de ley que producen efectos son los que establecen el procedimiento especial, es decir, el 19 quater, el 19 quinquies, el 19 sexties y el 19 septies. Y
lo anterior, ¿estoy yendo muy rápido? Sí. Ya. Que me dijeron que esta comisión está siempre muy ocupada. Así que esto de acuerdo a las siguientes razones. El procedimiento especial deberá ser tramitado en los tribunales de familia o en los juzgados de letras con competencia en la materia y por lo tanto es necesario, tal como nos demandó la Corte Suprema, incrementar la provisión de cargos administrativos en el escalafón de empleados del Poder Judicial y cubrir los respectivos gastos operacionales. Esto no es solo una solicitud de la Corte Suprema, sino que también un convencimiento al que hemos llegado como ministerio redactor de este proyecto de ley, en la medida en que todos conocemos los plazos que normalmente se viven en los tribunales de familia y por lo tanto fortalecer esa tramitación permite también el buen funcionamiento. Ese señalado va a irrogar un gasto en particular respecto del año 1 y en régimen de 764.000 millones. Tiene un gasto de bienes y servicios de consumo que tiene que ver con la actualización, que es básicamente permitir la interoperabilidad en los sistemas de información entre tribunales y la Comisión de Mercados Financieros, y la adquisición de activos no financieros, la nueva función, principalmente el habilitar esto en el trámite fácil del Poder Judicial en la página web con la clave única. Un procedimiento muy popular. Creo que esa es la última. Sí, por último quisiéramos señalar que el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financia con cargo a la partida presupuestaria del Poder Judicial y, no obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiera financiar con tales recursos y para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes, digamos, en su tramitación anual. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. ¿Alguna consulta? Yo tenemos hartas consultas por lo visto. Senador García, después el senador Núñez, después yo. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Bienvenida con su comitiva. 3 consultas. La primera, con los retiros de los fondos previsionales, yo sé que hubo una disminución muy, muy importante, no sé si 100%, yo creo que no, en las deudas por pensiones de alimentos. No sé si tiene el panorama al día de hoy y si no lo tiene, pero sí está dentro de lo que usted, de la información que el Ministerio tiene, que la pudiera hacer llegar. Yo creo que sería bien importante saber cuál va a ser, por así decirlo, el punto de partida con la que vamos a tener con este proyecto de ley. Lo segundo, me llama la atención esto de que no se va a poder perseguir pago de pensión de alimentos en abuelos. Usted dijo que eran los que tenían un determinado nivel de pensión, no es para todos, ¿no? Y lo tercero, que aquí hay una inhabilidad para ser candidato, para gobernador, para alcalde. No veo a los parlamentarios. Y pudiera que eso signifique una crítica, o sea, porque lo más suave que nos van a decir es que nos hemos... Claro, para ministros, claro, pero los ministros son de nombramiento, entonces ya, pero van a decir que estamos legislando en favor de o dándonos una protección, en fin. Si respecto de eso pudiera usted hacer claridad por qué se estableció así y no se hace extensivo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Entonces, hagamos una cosa, que vaya contestando las preguntas y le vamos a agregar. Yo quiero agregarle nada más para no repetirme respecto a la pregunta del senador García respecto a las inhabilidades, porque esto se ha discutido a raíz de otros proyectos y se ha considerado que estos son parte de reformas constitucionales en algunos casos. Entonces, porque son las inhabilidades para optar a cargos públicos. No sé si usted fue parte de la discusión, no sé si eso explica la diferencia y si ustedes consideran que eso requiere o no reforma constitucional. Por eso me gustaría, yo tengo otra consulta, pero para aprovechar, digamos, la misma del senador García. Muchas gracias, senador presidente. Respecto a la cuestión de los abuelos, es que no se va a poder aplicar el procedimiento especial
a aquellos abuelos que tengan como única fuente de ingreso la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia. Hemos quedado los montos que tienen, indica que son más o menos el segmento, diríamos, de abuelos y abuelas que perciben bono de invierno, más o menos, o que digamos el segmento más pobre de la... Porque digamos, no vayamos a estar vistiendo un santo para... Perdón, pero para entender bien, que hay un tema, yo entiendo que a mí es una consulta que yo tengo, o sea, yo entiendo que hay una responsabilidad de los abuelos actualmente, digamos, respecto de ese pago, pero... Es una de las posibilidades. Es una de las posibilidades, yo sé pero a mí no me hace mucho sentido, perdón que sea bien franco, digamos, el hecho, no estoy hablando de un deudor de pensiones, sino que del abuelo de un deudor de pensiones que si tiene una pensión de vejez o una pensión, una de las pensiones, más, no, pues, hagámoslo un poquito más alta, que tiene una pensión... Voy a inventar, digamos, de 400.000 pesos, ya que, y adicionalmente puede tener un ingreso de un arriendo local comercial de 150.000 pesos. Estoy tratando de colocarme las situaciones. O sea, esa persona, eventualmente, los fondos que tenga en su pensión van a poder ser, la palabra no sé cuál es exactamente, incautados para estos efectos por esta vía. A mí me parece que eso ya... si es así como yo lo entiendo, no sé, yo tengo ahí una duda bien de fondo, a menos que entienda mal. A propósito de la consulta de senador García. Sí. Voy a pasar a las dos siguientes y le voy a dar la palabra a Nicolás o a Camila para que resuelvan aquello. Respecto a por qué no a los parlamentarios, hay un proyecto de ley en curso, pero además porque es una reforma que requiere mayor quórum que el conjunto de disposiciones que están en este proyecto. Y el compromiso que tomamos con las comisiones de mujer de la Cámara y del Senado y con parlamentarias a nivel transversal, a propósito de la posición que sostuvo nuestro ministerio de que había que rechazar un nuevo retiro por sus efectos de la inflación, era poder tramitar esto a la brevedad, porque reconocíamos... Me perdona el ministro Marcel cuando yo digo esto, pero una de las cosas buenas que tuvieron los retiros fue que efectivamente permitieron por primera vez un acto de justicia para miles de madres. Y por lo tanto había una urgencia social por tramitar esto. Por lo tanto tratamos de evitar cualquier disposición que pudiera entramparlo. No quiere decir que yo como ministra o como gobierno no estemos también por subir ese estándar a todas las autoridades, porque se funda en la idea de que la función pública debiera tener los más altos estándares, y en la medida que socialmente se va reconociendo la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia económica en contra de mujeres y niños, le vamos reconociendo como un problema, también, digamos, se debiera ir subiendo el estándar consecuentemente. Esa es la razón. Y respecto al escenario actual, les vamos a remitir el informe que emitió la Superintendencia de Pensiones, la SUPEN, a inicios de este año, pero me gustaría señalar que este volumen de $900 millones corresponde solo a las deudas judicializadas y, por lo tanto, liquidadas, y que una vez liquidadas, las mujeres que recibían, o sea, que se les adeudaba, hicieron el trámite de retención. No es ni siquiera todo el universo judicializado. Por lo tanto, ahí es importante dimensionar que nunca ha habido mucho incentivo real para poder tener que judicializar. El trámite es engorroso, no hay mecanismos de pago efectivo, eso es lo que estamos proponiendo, y por lo tanto puede aumentar la judicialización, lo que a nosotros nos parece deseable. Pero el fondo del proyecto tiene que ver sobre todo con poder habilitar la búsqueda de patrimonio, de saldos en las cuentas bancarias. El mecanismo respecto a los fondos de capitalización es de última ratio, ¿ya? Es la última opción, porque, digamos, hay mucha... hay bastante evidencia, no solo de que 9 de cada 10 demandantes son mujeres, sino que además hay muchos mecanismos a través de los cuales se evade. Tenemos pendiente una reunión con el director del Servicio de Impuestos Internos para pedirles mayor
vigor en el servicio, en la persecución de lo que al final terminan siendo delitos tributarios. Es decir, personas que realizan un contrato por un sueldo menor al que efectivamente ganan, contratos que se hacen de mutuo acuerdo en negro, por decirlo así, y otras formas que por evadir el pago son también evasiones tributarias, y creemos que debiera eliminarse la tolerancia a esto, porque muchas veces son constatados por los tribunales de familia y remitidos al respectivo servicio, pero no se persiguen. Camila, respecto a la cuestión de los abuelos. Tiene la palabra. Muchas gracias, senador, por su intermedio. Y en respuesta a su pregunta y a la del senador García Ruminot, este proyecto hace alusión a los abuelos y abuelas en 2 oportunidades. En la primera de ellas, que dice relación con la imposibilidad de demandarlos cuando su único ingreso sea la pensión de vejez. Eso no, es decir, en la hipótesis que el senador Coloma citaba, que tuviera ingresos, por ejemplo, del arriendo de un local o de un inmueble, o si el único ingreso corresponde a una pensión de vejez o de invalidez, entonces no podría demandarse a este abuelo o abuela. Y en la segunda hipótesis en que se pone el proyecto es en aquellos casos de jubilados por retiro programado, que es decir, que ya estén estén recibiendo la pensión, no podrá ocuparse el procedimiento especial de pago de deudas en su última etapa, que es a partir del fondo, porque en ese caso estaríamos haciendo una afectación de su derecho de propiedad, que fue uno de los elementos que la Corte Suprema alertó en su informe. Por lo tanto, tiene estas 2 limitaciones, pero como en el primer caso, solo cuando es el único ingreso, porque además los abuelos y abuelas pueden ser demandados subsidiariamente al deudor principal, que es el padre o madre. Y siendo deudores subsidiarios, valía la pena proteger, entendiendo que en general las pensiones son bastante bajas y estamos hablando de un único ingreso, cuando no hay más que la pensión de vejez o invalidez. Y en el segundo caso, no aplicar el procedimiento de cobro especial cuando la pensión se esté cobrando y por lo tanto el fondo de pensión esté siendo mes a mes utilizado. Lo que no ocurre, por ejemplo, por aquellos que se jubilan por rentas vitalicias, dado que los montos de capitalización pasan directamente a las compañías, sino solo en el caso que estén recibiendo, y por lo tanto en ese caso no hay fondo de pensión donde cobrarse. Y en el caso que estamos haciendo alusión es aquellos que están recibiendo su pensión y por lo tanto están utilizando el fin último que tiene el fondo de pensión, que es el pago de pensiones, ya sea por invalidez o vejez. ¿Sabes lo que pasa? Que quiero ver, esto es, no tenemos que votarlo nosotros ahora, porque tal como dice usted, digamos, no es materia. A veces que las comisiones siempre pueden extender sus materias, así que no. Pero eso ha ocurrido alguna vez en la vida, pero no en este caso no, claramente no. Sin perjuicio de eso, yo quiero decirlo desde mi punto de vista personal. Yo creo que yo creo que vamos a tener un problema, y quiero por lo menos en la votación, en el siguiente sentido, porque lo que hace esta norma legal es generar una nueva figura, por así decir, que hoy hay todo un sistema, y yo creo que a propósito, tiene razón la ministra, a propósito de los retiros, que generó varios dramas económicos, pero también algunas cosas relevantes. Una fue que es importante haber visto reflejado una realidad que probablemente no era tan dramática. También generó otras cosas que de mi perspectiva son muy importantes, que la gente entendió que era dueño de su fondo de pensión. O sea, esto generó varios efectos distintos. Pero respecto de ese, lo que hace esta ley es decirle, mire, hoy día existe una norma para usted. Si debe un deudor, usted la puede, si tiene algún depósito a plazo, si tiene algún ingreso, de ahí se pueden sacar los recursos. Y también se extiende eventualmente a los abuelos en ese evento. Pero lo que hace esta ley es otra cosa, es decir, lo que siempre se había exceptuado para efecto de privilegiar las pensiones es hacer una excepción. O sea, si el ciudadano que es deudor tiene fondos previsionales, usted puede sacar de esos fondos para efecto de cancelar una parte, digamos, depende de lo que deuda la persona.
Pero además está extendiendo esto también a los abuelos. Yo sé que con una limitación, siempre que sea lo que dice, lo que hace referencia, pero a mí, si es esa la realidad, yo ahí tengo un punto, porque un abuelo, y no lo digo no solo como abuelo, digamos, sino que varios abuelos, digamos, una cosa es que uno pueda responder y pueda hacer demanda, otra distinta es que eventualmente puedan embargarle o puedan parte de los fondos que tiene para su vejez o que puede estar utilizando en su pensión para estos efectos. Entonces no entiendo por qué este procedimiento especial que puede aplicarse respecto al deudor se extiende a las normas del Código Civil a quien resulta también subsidiariamente responsable, pero respecto de algo que siempre este país ha intentado guardar, que es los fondos, digamos, para la pensión. Por eso que, a menos que no se entienda, no lo haya entendido bien, ahí yo tengo un punto, porque creo que eso debería ser completamente excepcionado, no solamente en caso que sea la pensión la única fuente de ingreso, porque si ese abuelo o abuela, las abuelas son las que siempre preocupan más, tiene además otro ingreso, quiere decir, digamos, que estando percibiendo una jubilación, le pueden sacar parte de esa, no sacar, judicializar, claro, embargar parte de esa jubilación, porque un hijo no cumplió. Yo encuentro que ahí hay un punto que va más allá de lo que yo creo podría avanzar en una norma de esta naturaleza, a menos que haya una explicación distinta. ¿Tiene la palabra? Senador, por su intermedio, aclararle que esto que tiene que ver con los abuelos no es referente al procedimiento especial que estamos planteando. Esta es una modificación a las normas del Código Civil, precisamente para proteger a los abuelos. Este procedimiento no se aplica a los abuelos porque efectivamente tienen que ser demandados y son demandados subsidiariamente en caso que los padres no concurran al pago de la deuda. Pero para entenderle bien, porque esto es re importante, por lo menos en la perspectiva. Hoy, si hay un deudor, una razón que usted dice, no puedo embargar, voy a usar la palabra embargar para hacer todo el procedimiento. No puedo iniciar un procedimiento respecto a un deudor entrando en las cuentas individuales, ¿cierto? De ahorro. Y eso es lo que se busca cambiar por este procedimiento. Pero al agregar este concepto, también eventualmente podría accionarse contra el abuelo, subsidiariamente. Y lo que entiendo que la excepción que hacen ustedes, que esa es la única fuente, podría no hacerse, pero si se abre la puerta para que eventualmente, por esta vía, se pueda avanzar en ese punto, yo creo que hay, desde mi perspectiva, si lo entiendo bien, hay un punto que yo por lo menos estaría muy cuidado. Yo sé que esa es la excepción, pero la excepción se hace, que es general, es verdad, pero se hace cambiando un texto que es el original respecto a quién se puede perseguir en caso de incumplimiento de una obligación. Y ahí es donde yo creo que uno extiende, más allá de lo que yo sostengo es posible, hacia fondos previsionales de los abuelos, que eso ya para mí entra en un campo distinto. Por su intermedio, presidente. El procedimiento que funda este proyecto es un procedimiento especial de pago de deudas respecto de las cuales son padres o madres quien esté obligado judicialmente al pago de la pensión, sobre quién se aplica. Son los fondos de ese padre o de esa madre demandado, no los abuelos, porque los abuelos solo pueden ser demandados en un juicio de alimentos, en un juicio ordinario, digamos, más allá del procedimiento especial, cuando el padre o madre obligado a ello no lo haga y no tenga los fondos suficientes. Si eso lo entiendo. Si la duda es si en virtud de esta norma no se puede entender. No se puede. Ya. De ninguna manera, porque, como le digo, la norma, la modificación que se hizo, no tiene que ver con este procedimiento especial, sino con la norma general del Código Civil, precisamente para efectos de protegerlo. Más bien se aprovechó aprovechó esta norma para corregir un tema general que podía existir en la norma general. Así es como aprovechamos las indicaciones para corregir varias cuestiones respecto al Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, que estará publicado a partir de noviembre, como agregar a premios, vincularlo con el registro de prófugos. También limitamos esto porque efectivamente nos parecía que
que era demasiado oneroso, y de hecho, como si lo miramos en virtud de otros instrumentos, como la Declaración Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, podíamos entrar en contradicciones. Igual, dentro de todo, y en esta concepción, digamos, puede haber dos prismas bajo los cuales se mire esta cuestión de los fondos, que puede ser tanto del derecho a la seguridad social como desde el derecho a la propiedad, y creemos que no solo de acuerdo a la Ley de Garantías de la Infancia, sino que en general a una concepción que pone el cuidado de niños y niñas al centro, al haber derechos en coalición, también es el bienestar superior del niño o niña lo que debe primar. Lo que nos han dicho muchas veces en terreno es, digamos, los niños comen hoy y no mañana. Y esa lesión a su derecho que se produce al no pagar la pensión de alimentos no es solamente una lesión, digamos, a la cuenta financiera de su madre o padre. Es también una merma en su desarrollo, porque se traduce en peor alimentación, en peor acceso a la educación y a sus derechos en general. Ese es el espíritu detrás del proyecto, y solo quería agregar que en términos quizás de impacto financiero no suene tan relevante la cuestión del acceso al secreto bancario. En el fondo, aquí estamos situando la obligación por oficio del juez de familia de levantar el secreto bancario cuando haya una deuda incumplida o consecutiva o no. Y en ese sentido, queremos decir que eso es muy importante porque libra del peso de ese trámite a las mujeres, que es un espacio de mucha violencia que se suele traducir en amenazas que ocurren 2 o 3 pasos más afuera de tribunales. Y por lo tanto ahí el tribunal levanta el secreto, indaga en forma reservada y de encontrar saldos, digamos, ordena el pago. Y eso creemos que es el corazón del proyecto, más allá de este mecanismo de última ratio respecto a los fondos de capitalización individual. Es la posibilidad de acceder a información permanentemente respecto de dónde hay saldos o fondos. Y por lo tanto permanentemente poder acceder a ese pago para los niños y niñas. Esto va directo a la cuenta del alimentario. Y eso sin recurso a la Corte de Apelaciones, porque siempre el alzamiento de secreto ha ido con recurso a la Corte. Senador, una precisión sobre eso. Los tribunales de familia siempre han podido oficiar a los bancos para efectos que se ponga en conocimiento del tribunal las cuentas corrientes, tarjetas de crédito, para efectos de fijar los ingresos y los egresos de los deudores. Lo que estamos haciendo, pero en general lo que se hace hoy día en procedimientos ordinarios es que se omite ese oficio, es la alimentaria la que tiene que partir con el oficio al banco, perseguir al fiscal del banco para que entregue la información en tiempo y forma, etcétera. Y lo que ahora estamos haciendo es que el oficio salga por interconexión hacia la Comisión para el Mercado Financiero y se oficia en el fondo de manera automática al banco y no esté la carga en la alimentaria de tener que tramitar el oficio. Para entender bien, porque esto es un tema sensible para esta comisión. Por supuesto. Segundo, senador. No es que se esté innovando en una facultad, sino que se está cambiando un procedimiento para hacer cumplible la obligación, eso es. Exactamente, lo que estamos haciendo en el fondo es que en vez que la alimentaria tenga que ir con el oficio, se haga por medio de interconexión y para eso había que mejorar. Y a través de la CMF. Exacto, había que mejorar los software que hoy día existen, que por ejemplo en cobranza laboral, el tribunal ya accede directamente a la interconexión con la Convención para el Mercado Financiero para ver dónde haya creencias, pero eso no estaba en tribunales de familia. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y por eso en el informe financiero tiene una glosa por única vez, para agilizar eso y de alguna manera descomprimir a las alimentarias que tienen que andar en la búsqueda del patrimonio por su cuenta. Es una buena Pero explicación. no es ninguna innovación de lo que ya existe. ¿Se puede estar tranquilo? Senador Núñez. Yo no sé, presidente, si usted puede estar tranquilo, eso tiene que conversarlo con su familia. Pero Estoy más tranquilo ahora que hace un mes, senador Núñez. veamos a ver qué pasa. Pero, presidente, mire, lo primero es un tema formal, pero para mí es importante tenerlo claro, porque nos tocó muchas veces ver en la Cámara de Diputados esta discusión entre las facultades que tenía la Comisión de Hacienda y las otras comisiones técnicas. Entonces yo quería preguntar a la secretaria
no es algo que tenga que ver directamente, cómo se norma el tema de cuáles son los artículos que se tienen que votar en la Comisión de Hacienda, porque en la Cámara teníamos, disculpe la comparación, teníamos el problema que en algún minuto se generó un cuestionamiento que la Comisión de Hacienda de la Cámara se extralimitaba en sus roles. Y eso llegó a los comités. Al final había un dictamen del secretario general de la Cámara que ordenaba el tema. Entonces me gustaría tenerlo claro, porque usted decía al comienzo que en ciertas circunstancias la Comisión de Hacienda del Senado puede extender los ámbitos de competencia. Yo imagino que eso está normado. No puede ser que en un proyecto de ley se pueda, en otro no. Por supuesto que puede haber ciertos temas que a veces pueden sonar confusos y donde uno tiene que que discutirlo un poco más. Entonces me gustaría primero partir por eso para quedar claro un aspecto formal, pero me sirve para el desarrollo de la comisión. Está súper clara, la secretaria siempre dice lo que es competencia. Lo que pasa es que hay muchas veces que hay referencia en que uno tiene que ver si la causal, por ejemplo, está bien descrita o no. En este caso, adicionalmente, la secretaria planteó y efectivamente es el artículo, los transitorios más el... Son los artículos del nuevo procedimiento. A ver, la Secretaría generalmente determina las normas que son de competencia. En esta oportunidad, además, el Ejecutivo, cuestión que no es habitual, hizo llegar, digamos, una nota con los mismos artículos, digamos, que son los del procedimiento, porque por el sistema de interconexión eso es lo que va a ocasionar gasto. Pero según reglamento del Senado, quien define los artículos que serían materia de competencia de la Comisión de Hacienda del Senado es de la Secretaría General. Es la comisión. Es la comisión. Técnica. La Secretaría hace una propuesta, la Comisión de Hacienda lo resuelve. Llevamos 210 años así, senador. Ojalá cambie, pero no, sí quiero estar otro claro. Problema, pero... Quiero estar claro, o sea, es la propia Comisión de Hacienda la que define. Efectivamente. Porque en la Cámara es distinto, en la Cámara es la comisión técnica, la de origen del proyecto de ley, la que propone... No, aquí ha sido siempre así, no ha habido mayor... ¿La Comisión de Hacienda? Sí. Ok. Igual lo ofrezco ¿ustedes hacen consulta o no? ¿O están subsanadas ya las consultas? Perdón, solo un comentario. Yo entiendo que este proyecto de ley, a mí me lo estaba comentando también la ex ministra Claudia Pascual, es bastante robusto. Y yo creo que además es muy importante porque efectivamente la cifra que nos daban, $900 millones en deudas, entendí bien, judicializadas y con trámite de cobranza. O sea, no es que sea el total de las deudas, lo que preguntaba el senador García en delante. O sea, esta es la parte que está judicializada y en trámite de cobranza, pero que no se ha podido hacer la cobranza por justamente estas razones que son de procedimiento, pero muy relevantes. Por lo tanto, yo creo que es significativo, digamos, la aprobación. Pero también entiendo que esto tiene materias de debate en la sala del Senado. O sea, no creo que lo podamos agotar acá, digamos, porque efectivamente es un tema relevante, en mi opinión, tremendamente necesario, porque la situación, aunque se haya avanzado con los retiros, en este aspecto sigue siendo tremendamente desmedrada y sobre todo se le traspasa toda la responsabilidad a la madre y es una situación de la cual nosotros no podemos seguir avalando como ocurre hoy día. Entonces, me parece muy importante, presidente, que podamos votar esto mañana en la sala, porque bueno, nos permitiría dar un avance sustantivo. Entiendo que después irá a la Cámara. Con mayor razón es importante que lo saquemos, pero todavía le falta un segundo trámite. Eso, presidente. A ver, yo voy a pedir la palabra y después el senador Caspa hacer una consulta muy breve. Ministra, yo tengo una referencia. Yo creo que es súper importante, senador Núñez, siempre conocer la globalidad de los proyectos, más allá de que uno tenga que pronunciarse sobre algunas cosas, porque uno puede deducir de un proyecto, por ejemplo, no es el caso, que uno no cree que está mal formulado, y entonces uno deja de pronunciarse sobre el informe financiero estricto, sino que tiene un juicio de mérito. Se fija, por eso que es importante hacer, a mi juicio, la consulta. Pero respecto, yo estaba viendo el informe de la Comisión de Origen y efectivamente la inquietud de la inhabilidad fue declarada por la Secretaría inadmisible, pero según la Comisión lo declaró admisible. Yo quiero decir por lo menos que yo considero completamente inadmisible, porque eso sí que es materia, y el gobierno tampoco dijo que era admisible o no, sino que fue una indicación de la senadora. Entonces es un tema que ya entiendo ya y
yo me parece que uno puede gustarle o no gustarle, pero lo que uno no puede hacer es no hacerlo admisible, porque es bastante raro, sino que salga con alguno o con otro. Sobre lo mismo que dice usted, ¿y si el Ejecutivo la patrocinara sería admisible? No, yo creo, no. Es una pregunta. Es una reforma constitucional, es la naturaleza. No tiene que ver con un tema patrocinio, tiene que ver un tema con qué es lo que está buscando la norma, el rango de la norma. Se fija, y tiene que plantearse como reforma. Yo me acordaba porque había otras leyes que han generado inhabilidades, por ejemplo, los infractores de conductas sexuales en su momento, que también se planteó en su momento inhabilidades, y de ahí el planteamiento de la sala es que las inhabilidades van en la reforma constitucional, y eso ha sido siempre la reincidencia de determinados delitos. ¿Se fija? Pero eso es un punto que efectivamente es de sala, no es de esta comisión, pero quería ver. Mire, a mí, mi duda tiene que ver para entender bien la modalidad, cómo funciona esto. Quiero ponerle un ejemplo, digamos, sí. ¿Qué pasa si un alimentante, digamos, tiene 3 hijos, y 2 de los cuales viven con él y con su cónyuge para estos efectos, y uno de los cuales se está obligado a dar alimentos, digamos, ¿ya? Más allá de las cantidades, digamos. La lógica de la demanda o de la incautación la incautación no es la palabra, pero el retiro de los bienes que tiene en su cuenta, tienen límites, ¿cierto? O pueden ser el total o son porcentajes en relación al resto de la familia. O sea, no sé si me entiendo, porque me parecería, más allá del procedimiento, yo lo entiendo, así creo que tiene lógica, pero si imaginemos que alguien tiene acumulado 30 millones de pesos, que es una cantidad que creo que vi por ahí que había un porcentaje que 30 millones. Y imaginémonos que hay una deuda respecto de una de las personas, imaginemos que se ha acumulado por 1000 razones y son 20 millones de pesos. Es para efecto. La capacidad de incautación es por los 20 millones de pesos, es por el total, independiente de cuánto tenga el deudor para estos efectos, para con el resto de su familia, porque ahí hay un tema que a mí me hace un poco de ruido, desde un punto de vista conceptual, porque por esa vía lo que podría ocurrir es que al final el resto de los niños, digamos, que no están sujetos a demanda, porque probablemente no requieren la demanda, queden en una familia que no va a tener esos bienes para la jubilación. Entonces me gustaría entender cómo funciona ese procedimiento, que es bien, y por lo mismo, y esto es una inquietud que no tiene que ver con usted, tiene que ver más con Hacienda. También a mí me inquieta un poco, si es total, el tema de no desincentivar. O sea, lo peor que podría pasar es que de repente un trabajador pueda decirme, ¿sabe que a mí no me haga contrato, no me haga porque tengo esta deuda, entonces me van a incautar todo lo que mis fondos provisionales, y generemos un escenario en el cual informalicemos la relación laboral, que lo hemos visto en otras leyes, siempre uno debería tratar de buscar formalizar. No sé cómo está resuelto esa disyuntiva dentro de ese proyecto. Senador Kast, y después nos contesta si quiere, ministro. Gracias, presidente. Yo creo que este es un proyecto extremadamente relevante y es la segunda etapa de un avance que fue sustantivo el año pasado, que tuvo que ver con el registro que no teníamos. O sea, la precariedad que teníamos en nuestro país en esta materia es bien increíble. Y ahí la exministra también convocó a una serie de actores que participamos en mesas de trabajo y finalmente se logró avanzar en eso. Ahora esta es la segunda etapa, que creo que es muy relevante, que es para poder hacer efectivo, ya que se tiene este registro social de hogar, este registro social de deudores, que efectivamente se hagan de buena manera. Yo ahí, presidente, coincidiendo con usted que la informalidad es muy preocupante. Yo siempre he sido una de las cosas que me preocupa hace mucho tiempo. Creo que en este caso esa preocupación, por lo menos en mi mirada, es de segundo orden. Porque en el fondo, si uno se hiciera la siguiente pregunta, ¿qué política social podría tener el mayor impacto posible en los niños en forma automática? En Chile hoy día es esta.
O sea, es brutal la cantidad de recursos que no se han pagado para los niños. Y nunca se nos tiene que olvidar que esto es para los niños. Más allá que la mujer también se ve afectada en la vulneración de sus derechos por el rol que cumple muchas veces en esa infancia, pero en el fondo acá hay un bien superior del niño que me parece fundamental. Por lo mismo creo que me alegra que el gobierno entrante haya tomado este tema como prioridad, creo que es central. Sí, me encantaría que pudiéramos solucionar el problema de que no estén los parlamentarios. Encuentro que la razón del... Yo lo sé, pero es que o todos o ninguno. Dice que ninguno, eso te está diciendo. O salga por reforma. No, pero se puede hacer una reforma constitucional, se puede uno hacer cargo de buena manera para hacerse cargo del tema estructural, o separar una cosa a la otra, e iniciar un nuevo proyecto. No tengo idea cuál es la fórmula legislativa, pero en el fondo me parece una pésima señal que el Congreso quede excluido por el tema de los quórums. O sea, siendo que creo que este proyecto es central, hay que apurarse, no hay que trabarlo, pero tal vez la forma de hacerlo es, bueno, hagamos un proyecto de inhabilidad en serio, que tal vez es menos urgente que esto, porque claro, que se demore 6 meses más. Las inhabilidades, nadie va a rajar vestidura por eso, pero que se demore 6 meses más, esto sí que rajamos vestidura. O sea, creo que hay que separar una cosa de la otra. Pero esto es un proyecto contundente, me alegra demasiado que lo estemos viendo, creo que realmente va al corazón de un drama social que por mucho tiempo fue ignorado. Efectivamente las mamás y algunos pocos papás, pero el 97% no tengo idea de las mamás que tienen que correr y los tipos esconden la pelota. Presidente, esto también es importante, los tipos van a esconder la pelota igual algunos que son caraduras y la van a esconder sí o sí. Entonces, mientras más facilidades le hagamos para que el espacio que tengan de acción sea el mínimo posible, es lo mejor. Si eso le lleva a que esos caraduras tengan que estar en el mercado informal, bueno, tendrán que estar en el mercado informal. Pero en el fondo yo creo que hay que ir con todo en esto, es demasiado relevante. Y si es que efectivamente, y aquí hay que también confiar en la justicia, o sea, tenemos tribunales de familia que tratan de buscar, no es que en Chile tengamos un nivel de pensiones alimenticias sobre recargado, no es que los tribunales se hayan sobredimensionado en lo que le exigen a los padres, no es así. O sea, han actuado, yo no he visto esa crítica ni documentado esa crítica, como que estuviésemos en exceso expropiándole o queriéndole expropiar a los padres. No he visto eso. Así que nada, yo simplemente felicitarlo y ojalá que este tema, que yo sé que puede ser menor el que los parlamentarios están afuera, pero creo que no es un buen precedente ni por técnicas legislativas ni tampoco por razones políticas, Presidenta. Así que solo decirles que cuenten con nuestro apoyo y ojalá que podamos avanzar rápido en esto. Ministra. Por su intermedio, Presidente. Muchas gracias, senador. Precisamente, digamos, nosotras creemos que las inhabilidades son inadmisibles, por eso, pero también soy la ministra de la Mujer y también como señal para nosotras es difícil señalar que, digamos, no queremos avanzar en inhabilidades respecto a aspectos de la violencia contra las mujeres que han sido largamente tolerados y que van creciendo. Pero nosotras tenemos, digamos, un compromiso de ir avanzando en eso y si es necesario que nos comprometamos, tal como nos comprometimos con senadoras y parlamentarias con este proyecto, a avanzar respecto a las inhabilidades en un estándar que avance respecto a la necesaria erradicación de la violencia contra las mujeres, pero, digamos, en la legislación que corresponde, no de una forma que contravenga el reglamento, no tenemos ningún problema. Nosotras, ante todo, y ese ha sido el espíritu del que pueden dar cuenta todos los senadores y senadoras de la Comisión de Mujer, desde la senadora Pascual, el senador Sangüesa, es que hemos trabajado en todo momento con sus asesores y asesoras, acogiendo sus inquietudes, buscando resolverlas, porque precisamente lo que nos interesa es que el proyecto pueda avanzar con la mayor celeridad posible. Respecto al trámite específico en tribunales de familia, que está súper regulado, pero también tiene sus particularidades, le voy a dejar la palabra a Nicolás de nuestro equipo de reformas legales, por su intermedio, presidente. No sé quién de los dos, porque Nicolás. Buenas tardes, presidente, por su intermedio. Porque está autorizado a sacarse para hablar, porque si no, uno va a terminar, hemos terminado con varios aquí. Muchas gracias. Complejizado.
Sí, respecto a cómo se prorratea, hay que hacer la distinción respecto a dónde estamos buscando los fondos. Si los fondos son respecto a las cuentas de capitalización, es decir, los fondos que se pagan las pensiones de vejez e invalidez, se han establecido límites dependiendo de la edad que queda para la persona para jubilar. En ese sentido, se han establecido 3 tramos. El primer tramo es respecto a si le quedan menos de 15 años para jubilar, no se podrá retirar más de un 50% de los fondos que están en la cuenta. Hasta un 50. Y así va aumentando el porcentaje de un 80 a un 90, dependiendo de los años que quedan para retirar. En ese sentido, siempre va a existir fondos en las cuentas de capitalización para que esa persona, para que ese alimentante pueda tener entonces una pensión de vejez. En ese sentido, no queda en desmedro respecto al ejemplo que usted señalaba de que no va a poder tener una pensión, por ejemplo, para cubrir su familia, sin perjuicio, tal como lo hemos señalado en las sesiones, que aquí siempre tiene que primar el interés superior del niño y de la niña y de pagarse la pensión de alimentos. No, sí, mi única duda era, yo estoy de acuerdo, por eso mi ejemplo lo planteé respecto de otro niño, no respecto del alimentante. Yo, ministro, ustedes saben más que yo, pero suele ocurrir, digamos, donde hay esta situación, digamos, donde el alimentante tiene adicionalmente otros niños a su cuidado. Ahí es donde se plantea el tema, digamos, se fija, y por eso que... Pero entiendo que hay una gradación. Hay una Ahora, hasta el 50, eso tiene que ver con la naturaleza o el monto de la pensión, digamos. Así es, presidente, y también respecto a los alimentantes que tienen, digamos, más de un alimentario, que normal la situación a la que usted alude, digamos hipotéticamente, es efectivamente muy común, y ahí lo que ocurre es que además hay un solo alimentario judicializado, digamos, o que tiene, digamos, una demanda, y los otros, digamos, están bajo cuidado personal y por lo tanto eso no está judicializado. Sin embargo, en el momento en que el Tribunal de Familia establece el monto de la pensión de alimento, es que se considera, digamos, el derecho que tienen esos niños por igual, ¿no? Y por lo tanto eso está previamente contemplado en el monto que establece el Tribunal de Familia. No se entiende, pasa que podría ocurrir, pero la verdad es que no tiene mucha solución. Podría ocurrir, digamos, que no tiene mucha solución, yo entiendo, porque yo entiendo la filosofía, está en el fondo lo que me dice la ministra y yo lo comparto. Eso se fija al momento... El juez lo fija al momento de, valga la redundancia, fijar la pensión. Y ahí considera si hay un niño o 2 niños. Claro, si el problema que puede producir, y eso es lo que no tiene solución, a eso me refería, es que efectivamente, y hay muchos alimentantes que no pagan durante mucho tiempo, muchos años, digamos, y ahí se puede producir una acumulación que pueda llegar hasta el 50% de la pensión, que si uno lo mira desde un punto de vista global, es complejo para el resto de los niños, pero se supone que eso tiene que haber pasado mucho tiempo para haber llegado a una situación de esa naturaleza. Lo estoy tratando de entender por las cifras que supondrían una cosa de esa naturaleza. Senador Núñez, ¿usted va a decir? Sí, pero, presidente, bueno, yo no tengo la experiencia de enfrentar estas situaciones, pero lo que entiendo es lo siguiente. Frente a una deuda, porque sí conozco casos que la responsabilidad se ha eludido por muchos años. Y los montos... Eso me refiero. Y yo diría que es bastante común que los montos involucrados son montos grandes. O sea, esto no es un problema de que pasó 1 año, 6 meses. Yo conozco a varias gente, por lo tanto, lo que yo entiendo es que si hubieran otros niños bajo responsabilidad, digamos, de la persona que tiene la deuda de pensión alimenticia, eso es puesto en consideración del Tribunal de Familia. Y ahí también es puesto en consideración el mecanismo de pago. O sea, puede ser que el Tribunal de Familia diga, mire, yo no puedo pagar íntegramente, pagaré en cuota un porcentaje del salario. Esa es la posibilidad que tiene, por supuesto, debidamente justificado ante el juez, y será el juez de familia o la jueza de familia los que resuelvan. Entonces, no habría una situación en la cual el cobro se hace efectivo sin posibilidad de explicitar situaciones que tengan que ser tenidas en cuenta. Yo entiendo que ese es como el criterio, sí, porque efectivamente, lo que usted dice, presidente, tiene razón, los montos son grandes, y no pueden muchas veces, por más voluntad que haya, incluso considerando patrimonio, pagarse, digamos, como uno diría, cacho o al contado. O sea, eso es un dato real. Entonces, ahí hay una responsabilidad del juzgado de familia que yo entiendo que es relevante. Y si no queda satisfecho, me corrigen, yo
entiendo que también están las instancias de apelación respectivas. O sea, tampoco es que sea la última palabra del juez de familia. Sí, no sé, por eso es interesante, o sea, es más que, yo creo que es bueno saber este tipo de cosas porque es la que nos va permitiendo legislar de buena manera. Y en el caso particular, mi inquietud era también en función de los otros niños. Pero efectivamente puede darse dos situaciones, que la cantidad no sea mucho el adeudado, caso en el cual no va a influir, o que haya sido mucho el adeudado. Claro, ya iba a ser muy fuerte el impacto, pero también ha sido muy largo el periodo de impago, porque si no, no se podría dar un tema de esa naturaleza. Ya, es un tema bien complejo, no son temas fáciles, y ustedes saben mucho más que yo. Sí, presidente, yo solo para como con esa... Último comentario, efectivamente esto no es un tema simple y es un tema en el que el país ha ido avanzando, digamos, lentamente. Y efectivamente vamos a tener, yo diría que un antes y un después respecto al Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, porque es un tipo de apremio que apunta precisamente a la tolerancia social, a este tipo de prácticas. Entonces, eso es un tipo, digamos, de apremio. Se aumentan los apremios también con esto, pero a mí me parece importante que contemplemos la multidimensionalidad del problema. O sea, las mujeres que son cuidadoras únicas y que viven, digamos, con lo que en el registro social de hogares se menciona como criterio de padre ausente, también precisamente se las prioriza en cuanto a los beneficios que entrega el Estado porque tienen más tendencia a ser trabajadoras informales en la medida que buscan 2 o 3 trabajos incluso para poder hacer coincidir sus horarios o poder aumentar su sueldo. Entonces, efectivamente, también por el lado del no pago y del abandono parental, también hay un riesgo de informalidad y de precarización en el necesario cuidado de los niños y niñas. Eso me parece que es un elemento importante a considerar. Y en último lugar, yo solo quería volver a señalar que efectivamente aquí estamos primero dando continuidad a algunas de las disposiciones del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia. Estamos recogiendo los aprendizajes que tuvo tanto en la tramitación como en los problemas que hubo respecto a las retenciones, pero sobre todo el espíritu que nos ha animado en la redacción es el de mejorar el trámite, porque actualmente lo burocrático del proceso, la carga que sitúa en las mujeres a quien se les adeuda, es un desincentivo a judicializar esa demanda. Y en esa informalidad, en esos acuerdos de palabra que no se cumplen, ocurren también otras cosas, ciertas situaciones de violencia que no están mediadas por tribunales porque no está establecido un monto y otro. Entonces consideramos que si bien es un tema complejo, a través de este proyecto podemos avanzar en varias dimensiones, ¿cierto?, de la cuestión del abandono parental. Ok, bueno, vamos entonces a poner en votación aquello que nos corresponde, sin más suspicacia de nadie. Secretaria. El señor presidente pone en votación en particular los artículos 19 cuater, 19 quinquies, 19 sexies y 19 septies, contenidos en el número 7 del artículo 1 del proyecto y el artículo 4 transitorio. Senador Núñez. A favor. Senador Cast. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. En todo caso, me quedo creo que es importante consignar lo que han planteado la ministra y sus asesores respecto de algunas preocupaciones que existían, particularmente respecto del tema de los abuelos, que es importante entender que aquí no se innova, sino que se corrige un tema de la norma general respecto a la naturaleza de la información que solicita a eventualmente a las instituciones bancarias, donde tampoco se innova, sino que lo que se hace es facilitar el procedimiento en favor de la alimentaria, que generalmente o de quien resulta ser alimentada, y que yo lo personal creo que hay una inhabilidad que no corresponde, que es un punto de vista constitucional, que creo que he visto también en el informe, lo comparte el Ejecutivo respecto de aquello. Con esas consideraciones voto a favor de lo que tenemos que sufragar. Queda entonces despachado el proyecto a la sala, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Pura facilidad de la comisión, para que vea. Muchas gracias, presidente, senadores. Yo quedo comprometida a que podamos enviarle una minuta
a sus asesores detallando, digamos, las cuestiones que quedaron, que creo que despejamos, pero para que quede, digamos, bien claro la cuestión. Y a la Secretaría para que quede en el Por supuesto. acta la constancia, que eso es lo más relevante para estos efectos. Sí, y el informe de la Superintendencia de Pensiones respecto a cómo Sí, eso los también es montos importante. y porcentajes de los pagos que se efectuaron a través de la retención de los retiros, que hemos comprometidas con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Secretaria, seguimos entonces, acto seguido con el nuevo proyecto, ¿no? Ya, muchas gracias. Vamos a suspender por un minuto para que pueda salir la ministra y va a entrar la otra ministra, no, la subsecretaria. Suspendida por un minuto. Bueno, nos corresponde continuar con el proyecto que ya en como octava sesión, pero es importante, el proyecto de la FinTech, y está presente, entiendo que está telemáticamente doña Claudia Sangüesa, que tenía un problema, y la Comisión de Mercado Financiero, está Benedita Piedrabuena, don Kevin Cowan, don Luis Figueroa, ¿no? Pero tenía un problema, entiendo, físico de otra naturaleza, así que entendí. Y soy pastor también. ¿Ah? Pintor. Disculpe. Pastor. Está bien. Ya, secretaria, para hacer un pequeño recuento, nosotros estamos viendo las indicaciones que se presentaron al proyecto FinTech que hemos abordado, dividimos, recordemos, conforme al reglamento, en 3 grandes bloques, las indicaciones presentadas, aquellas que aparecían concordantes con 100% con el proyecto, en respecto a la cual quedaron 2 indicaciones para ser vistas al final de esta discusión, creo que eran 2,
1 o 2. Después quedó el segundo bloque, que aquellas que eran, entre comillas, contradictorias con el proyecto, que también quedó un tema pendiente. Y ahora vamos al tercer nivel de indicaciones, que son aquellas que están en una zona intermedia, digamos, algunas de las cuales les parece bien y otras con algunos problemas. Entonces, ese es el procedimiento y corresponde entonces, secretaria, abocarse al tercer grupo de indicaciones. Usted las podría identificar por efecto de más facilidad. Señor Pintor. Presidente, por su intermedio, solamente, excusar a la subsecretaria que está en Valparaíso y además también, efectivamente, y trató de conectarse telemáticamente, pero ahora tuvo que ir a la comisión de trabajo. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo no sé si estábamos conversando y se estima conveniente la comisión que para cerrar el segundo grupo, si bien el primer grupo de indicaciones tiene 3 indicaciones pendientes y el segundo grupo de indicaciones tiene 2 indicaciones pendientes, para cerrar ese segundo grupo, que era un poquito más iba en contra del el espíritu del proyecto, yo no sé si quisiera verlos ahora antes de entrar al tercer grupo, atendió el tiempo que queda de sesión. Yo prefiero, como no tenemos tanto, prefiero entrar en el tercero al tiro, digamos, y tratar de resolver todo el resto juntos, si no nos vamos a demorar mucho en ese, digamos. Entonces dejemos para el resto, porque no hay ninguna del tercer grupo que tenga que ver con algo del segundo, ¿cierto? No. Hay algunas, pero puede ser. Que estamos un poquito más en contra del tercer grupo que otras, pero en general que no eliminan de facto la finanza abierta. Esa fue una editorial. Ya. Secretario. Presidente, entonces en este tercer grupo de las demás indicaciones está un número bastante elevado, las indicaciones 2, 5, 13, 16, 17, 20, 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54 y 59. Entonces, correspondería partir con la indicación número 2 en la página 1, al artículo 1, inciso segundo. Esta indicación de los senadores señora Rincón y señores Coloma y Piu incorpora, a continuación de la expresión protección al cliente financiero, lo siguiente: finalidad y proporcionalidad de los datos tratados. Entonces, diría, esta ley está basada en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente financiero, finalidad y proporcionalidad de los datos tratados, preservación de la integridad y estabilidad financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento del narcotráfico y del terrorismo, quedó en una sesión anterior, los cuales deberán ser observados por todos los sujetos obligados por ella. A ver, yo como soy uno de los coautores de esta indicación, digamos, yo creo que está en línea con lo que buscamos respecto de darle una finalidad y proporcionalidad a los datos tratados en los principios. Estamos hablando de los principios en este punto. Específicamente, además, estos principios están esbozados en la Ley 19.628, protección de la vida privada, y va en línea, estuvimos viéndolo con los conceptos que se están tratando en materia de protección de datos personales, y que han tenido un apoyo bien transversal. O sea, yo entiendo que no vamos a esperar despachar esta ley esperando la otra norma. Si se apura, fantástico, pero ese es el acuerdo que logramos. Pero sí me parece razonable que algunos de los principios básicos de esas normas estén también incorporados como grandes faros en esta norma. Ofrezco la palabra. Presidente, por su intermedio, solamente señalar de que nosotros también estamos de acuerdo, efectivamente, como usted señaló, de que se haga reconocimiento de que en este marco legislativo también se van a respetar las normas de la protección de los datos, pero si solamente podemos hacer una acotación, que no sean solamente estos principios, sino que proponer quizá una redacción un poquito más omnicomprensiva que habla de la adecuada protección de los datos en general y no solamente los principios que propone la indicación. ¿Tiene algún texto sugerido para estos efectos, no? Sí, algo así como la que le acabo de nombrar, que es la adecuada protección de los datos personales. ¿Cómo quedaría para estos efectos? Para la Secretaría pueda registrar, porque esto es... Está basada en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente financiero, finalidad y proporcionalidad de los datos. No, esa es la propuesta.
seguiría con la preservación de la integridad y estabilidad financiera y prevención de los activos, el narcotráfico y financiamiento del terrorismo y la adecuada protección de los datos personales. O de los datos tratados, perdón. Pero, senador Cast. ¿Por qué no mejor ponerlo justo después de protección al cliente financiero? Eso queda bastante mejor que poniéndolo después del terrorismo. Sí. Sí, queda raro el tema del terrorismo para estos efectos. Usted efectos. acaba de escribir, pero lo pone a continuación de protección al cliente financiero y la frase de protección de los datos personales. Perfecto. Lo dejamos así entonces. ¿Sí? Ya, yo lo que sí le voy a pedir es que para efecto la secretaria, ¿tiene claro? O a ver, entonces, ¿qué haría? Esta ley está basada en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente financiero, adecuada protección de los datos tratados, preservación de la integridad y estabilidad financiera y prevención, así sigue, ¿no? Sí, está repetido la palabra, aunque me acusen de señor Bandera, está repetido 2 veces protección en 2 líneas, ¿no? Protección al cliente financiero y adecuada protección de los datos tratados, dice. Sí. Ya, a ver, secretario, si usted nos puede ayudar después en sus tiempos libres para generar una redacción equivalente. Adecuado resguardo de los datos tratados. Resguardo. Parece suficiente, ¿no? Sí. Resguardo. Muy bien, secretario, como siempre. No ágil. No se burle de mí, presidente. Al contrario, sí. ¿En votación? ¿Aprobado? Aprobado. Luego, la indicación número 5 en la página 6 del comparado. Es una indicación para agregar un inciso nuevo al artículo 4, indicación de los senadores señora Rincón y señor Piu, que agregan un inciso del siguiente tenor. Este artículo se refiere a las atribuciones normativas, entonces agrega un inciso que dice: en ejercicio de esta atribución, la Comisión deberá respetar los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad, transparencia e información y confidencialidad. Ofrezco la palabra, senador Puig. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, en el marco de tratar de evitar dejar abiertas ciertas posibilidades, el artículo 4, tal como está, señala que la presente ley podrán ser exceptuados conforme lo determine la Comisión mediante norma de carácter general. Creemos que no es bueno dejar excepciones o exceptuar o no considerar, pero sí atenernos a los principios que son los básicos, los elementales, los esenciales. Dejar principios, que creemos que es mejor forma, que excepciones que se pueden prestar para interpretación. Esa es la fundamentación, señor presidente. Ofrezco la palabra. Sí, presidente, por si usted me da solamente darle contexto a que estamos en el artículo que un poco aterriza lo que es la proporcionalidad basada en riesgo, que finalmente el regulador financiero, atendiendo a los principios internacionales en materia de tecnología financiera, puede proporcionar regulaciones mirando el riesgo que proporciona una determinada entidad para la industria. Y es por eso que a nosotros quizás nosotros estaríamos abiertos a establecer de que no se podrán aceptar el cumplimiento de las normas de tratamiento de datos. Sin embargo, nosotros creemos que no es la mejor vía de respeto a ese marco normativo, porque si lo establecemos solamente respecto de esta atribución que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, que alguien podría interpretar de qué pasa respecto a las otras atribuciones. Sin embargo, en ánimo de poder acoger la observación, podríamos establecer de que no se podrá aceptar en esta facultad que tiene la CMF el cumplimiento, no se podrá aceptar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de datos personales establece la ley. Pero en principio nuestra observación es que ¿por qué establecerlo respecto de esta atribución de la CMF y no otra, cuando ya establecimos dentro de los principios recién del proyecto de ley que está la debida protección de los datos personales? Pero, como le decía, sí,
nosotros proponemos eso para conciliar un poco la observación. Doña Bernardita. Por su intermedio, señor presidente, justamente lo que se refería Tomás es decir que no se va a poder exceptuar de las obligaciones de protección de datos, cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos que impone esta ley. Es que es importante decir las que impone esta ley, porque las que están en la eventual ley de protección de datos tendrá que ser la agencia la que se haga cargo de eso, solamente eso. Gracias. Ay, porque me pierdo un poco, digamos, porque lo que está planteando esta indicación es el respeto a determinados principios. 5, ¿no? Pero está circunscrito en un determinado artículo, presidente, que es el artículo que establece una facultad Entonces usted lo que propone que en vez de generar este catálogo, por así decir, de cosas que hay que respetar, a generar una norma más genérica en donde se entiende incorporado este elemento sin necesidad de tener una norma especial respecto de este tema específico, digamos. Sí. Presidente, no, lo que plantean, lo que entiendo es que en este artículo, si queremos agregar algo, es algo más específico relacionado con la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque lo genérico ya estaba antes. Entonces, no es que proponen generar una norma general fuera de este artículo, sino que en caso de que quisiéramos acoger la propuesta de que este artículo le lleve algo adicional, es eso más preciso. Eso es lo que entendí, ¿no? Eso en lugar del otro. En lugar del rosario, poner la cosa más precisa. Eso es lo que entendí. Del catálogo, digamos, más que rosario. Más preciso. En vez del rosario. No, si yo tengo bueno el rosario, si mi hermano sacerdote, todo bien. Si no... ¿Cómo quedaría entonces la sugerencia para ver, don señor Pintor? Nosotros proponemos una redacción como que en el ejercicio de esta atribución la Comisión no podrá exceptuar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de protección de datos personales impone esta ley. Ya. ¿Lo aprobaríamos en esos términos? ¿Todo? Aprobado. Bien, entonces, a continuación, la indicación número 13, que está en la página 15 del comparado, y se refiere al artículo 7, número 6. Para contemplar, ¿perdón? Para la indicación de la senadora Rincón y el senador Piu, para agregar una letra D nueva del siguiente tenor: de no haber sido sancionada por infracción a las normas sobre protección de datos personales. Ofrezco la palabra. Senador. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, dado que se crea una nueva cultura y existirá un registro de aquellos que no han hecho el cumplimiento adecuado, creemos que es oportuno señalarlo de esa manera. O sea, aquellos que ya han incurrido en infracciones de esta norma, que obviamente no puedan hacer por esa situación uso de esa condición. Es una forma nueva para poder incorporar este criterio y que ojalá sea estándar. Aquellos que vulneran la norma, obviamente a futuro no podrán ser partícipes del mercado. Don Kevin. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo creo que nosotros compartimos plenamente el objetivo que se plantea y se persigue con esta indicación. La preocupación que tenemos es la gravedad de la sanción o el resguardo respecto a la posibilidad de que algunas de estas infracciones no sean gravísimas. Entonces, lo que se está planteando es que no se puede inscribir, en este caso como actor, si es que ha sido sancionada por infracción a las normas de protección de datos personales sin calificar cuál es la severidad, e incluso pueden ser infracciones de datos personales generados por otro cuerpo legal y no
este específico de finanzas abiertas. Entonces, más que en el fondo, la preocupación que nos surge es respecto a la gravedad. Entonces, efectivamente, van a haber en este contexto o en la otra ley eventuales sanciones de amonestación, instrucciones de corrección, algunas de las cuales efectivamente responden a situaciones que no son graves. Otras que pueden ser gravísimas y efectivamente, como dice el senador, requerirían. Entonces, yo creo que la preocupación que tenemos respecto es ese componente de esta indicación en particular. Eso, señor presidente. Senador, ¿tiene algún comentario respecto a eso? ¿No? Que me parece lo más lógico determinar el umbral, porque efectivamente hay ciertas cosas que podrían ser no relevantes y podrían causar un prejuicio. Sí, definir que de cierta gravedad esto tiene que estar considerado. Ese es el umbral a definir ahora, presidente. Sí. Nosotros tenemos, compartimos la aprehensión de la CMF y además tenemos un par de problemas adicionales, que es que primero se establece solamente respecto de uno de los servicios fintech, que es la asesoría crediticia, y creemos que la sanción, la verdad es que es desproporcionada y no se encuentra en ningún catálogo de protección de datos. Impedir de que se pueda autorizar, impedir de que pueda ejercer el giro una entidad fintech por el hecho de haber incumplido normas de datos personales, ni siquiera está en el proyecto de ley de datos. El proyecto de ley de datos establece, por ejemplo, en su artículo 38, que por infracciones gravísimas la agencia de datos podrá suspender el tratamiento de datos por un tiempo determinado, por ejemplo. Entonces aquí estaríamos estableciendo una sanción un poco sin precedente respecto solamente de una de las actividades fintech. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que no debería formar parte de este articulado este requisito, por eso, por lo desproporcionado a la sanción, que es básicamente impedir el giro, aún en el caso de cuando vemos que la ley de protección de datos, infracciones gravísimas, no contempla esa posibilidad. Entonces, solamente respecto de uno de los servicios fintech estaríamos haciendo una aplicación desproporcionada de la ley de datos. Senador, usted pide que se vote igual, ¿no? O sea, a mí me parece que es una buena argumentación, eso lo quiero, la que plantea esos pintores, digamos. Entonces, por eso le hago la consulta. Por supuesto, el tema de fondo es cuál es el umbral, dónde está el límite. Porque si no ponemos límites, bueno, podría ocurrir cualquier cosa. Probablemente si se dejara como algo gravísimo, esto es para aquellos que ya han hecho algo, podría ser complementario con lo que la misma ley va a decir con posterioridad, la agencia a la que se tiene que pronunciar. Esta suspensión puede ser permanente. Entonces, el tema es evitar que si se da esa condición, se pueda seguir inscribiendo. Ese es solamente el argumento. No, yo para que lo vean, nomás, no, a mí yo comparto la inquietud, lo que pasa es que la forma de resolverla es la que entiendo que está el problema. Yo no sé lo que opina el Ejecutivo respecto a la indicación del artículo 13 que yo planteé, digamos, no sé si, porque eso también podría, a menos que ustedes estén en contra, podrían resolver la inquietud de fondo que plantea el senador, digamos, no sé si, pero no sé cuál es la posición de ustedes respecto a esa, digamos. La posición es la misma, que la cancelación de la inscripción por el hecho de haber sido sancionado por normas de protección de datos no está en el proyecto de ley de datos. ¿Qué? No está en la sanción de cancelar la inscripción a cualquier entidad por infracción a normas de la protección de datos, no está en el proyecto de ley de datos, ni siquiera en el caso de infracciones gravísimas. Entonces, nuestra posición es consistente respecto a esa indicación, senador, que presentó usted. O sea, me está obligando a seguir el senador Piu. No, estamos siendo consistentes de que constituye una sanción desproporcionada respecto de un servicio que no amerita que tenga una sanción mayor que cualquier otro tratador de datos en la ley de protección de datos. Es que ahí hay un punto, gastémonos un ratito en esto, porque esto es re importante, digamos, a mi juicio, lo que se plantea, como lo que si uno ve la indicación posterior, porque al final esto está muy vinculado al uso de datos, y ese es el gran punto de este tema de la finanza abierta. ¿Dónde está el tema? Claro, usted lo plantea desde un punto de vista positivo, en la finanza abierta, la competencia, la posibilidad de que muchos interactúen en muchos mercados que hoy día no existe esa realidad, que podamos compartir esa información en la medida que sea voluntaria. ¿Cuál es
La otra mirada es que se pongan en riesgo los datos de las personas, que es un valor que todos entendemos debe ser cuidado. Entonces, lo que plantea el senador en este punto, o lo que planteo yo en la otra, tiene que ver con que esto es de tal magnitud, la importancia del cuidado de datos, que tiene que haber, o preventivamente o sancionatoriamente, alguna medida especial que no sea igual que otra norma. Entonces, la argumentación suya de que esto no está en otras leyes es que no puede estar en otras leyes, porque esta es la ley más importante que va a haber respecto al uso de datos personales. Y si no hay una sanción explícita, no hay diferencia. Y ahí es donde yo comparto que o lo buscamos como un principio previo, o lo buscamos como un principio sancionador respecto de quien violenta la norma. Pero lo que no puede ocurrir es que no exista algo especial respecto a los datos. Eso es lo que quiero plantear. Sí, senador. O sea, presidente, por si usted me... Si el problema es que aquí estamos fuera del contexto de la finanza abierta, estamos en el título 2, que es del régimen general de la prestación de los servicios financieros, no necesariamente van a formar parte de la finanza abierta estas entidades. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros quizás podríamos explorar que efectivamente se establezca como un cumplimiento por parte de las empresas fintech, pero en un sentido positivo, no como una sanción, como una cancelación de inscripción o la imposibilidad de autorizar su operación por el hecho de haber infringido normas de protección de datos. Pero fíjese, espérese un segundo. Usted me dice que no está, pero el senador Piu, que puede estar bien o mal, pero está dentro de algo bien importante que son la autorización para prestación de servicios. Lo que yo le planteo tiene que ver con la cancelación de la inscripción. O sea, está vinculado, más allá del lugar donde uno podría instalar una protección especial, si no es, sea en la autorización, que es una opción, sea en la cancelación de la inscripción, que es otra opción. ¿Se fija? Entonces, si quiere, lo ven, usted lo que va a plantear, vea dónde lo puede involucrar, pero yo le pediría que tratara de incorporar uno de los dos conceptos, porque yo creo que este es un tema que tiene que quedar aquí resuelta de alguna forma. Una mención especial porque es demasiado relevante, porque mire, yo aprovecho de decirle, este tema, como es obvio, genera mucha conversación interesante, mucha gente que opina de este tema, y todos están de acuerdo que siendo algo deseable, tiene este problema que hay que ser muy cuidadoso en respecto al tema de los datos. Entonces, por eso que a mí extremar no me importa, en la medida que obviamente que sea con los controles, pero explicitar, dejarlo claro, que uno vea la ley, cuando salga la ley, si es que sale la ley, y uno diga, mira, aquí hay que tener un especial cuidado, no solamente esperando la ley de datos, que nadie sabe cuándo va a llegar, sino que adicionalmente incorporando este elemento en una de estas dos conceptos. Sí, senador, lo único, plantearle de que si nosotros hacemos una propuesta va a ser siempre en haciendo una mención especial respecto a la protección de los datos, porque tiene relación con el proyecto de ley FinTech, pero que no implique que por el hecho de cometer infracción en materia de protección de datos se cancele la inscripción o se impida ejercer un giro, porque creemos que no existen argumentos para sustentar esa infracción respecto de la fintech y no de cualquier otro tratador de datos. Es que ahí tenemos un punto, quiero que lo piense bien, o lo pensemos todos bien. La verdad es que, porque si hay algo que diferencia a la fintech es el uso de datos. Porque hoy día uno puede compartir datos, y esa es la vieja discusión. Ahora sí va a poder, con todos los recuerdos que a usted le parezca, digamos, pero aquí va a haber un nuevo escenario. Entonces aquí tiene que haber, si una fintech violenta o transgrede las normas de uso de datos, y puede ser no una, muchas veces, yo creo que es una causal de cancelación. Tal como en otra instancia, hay muchos que están llevados por el resguardo, por el deber de resguardo, justamente lo que más le puede doler es violentar aquello para el cual está especialmente ordenado cautelar. Por eso que es importante. Así que véalo, no sé, don Kevin, me pareció que algo quería decir. Sí, yo creo que hay dos cosas que hay que ver. La primera, como dijo el Ejecutivo, está puesto en un espacio del articulado en la autorización que se refiere a sola una actividad. Entonces, si uno lo va a hacer, hay que hacer una mirada de hacerlo de una manera que sea orgánica a las actividades. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que hay que resguardar que efectivamente la cancelación vaya en el mejor, una vez que la entidad está operando,
que la cancelación vaya en el mejor interés de los clientes que están operando. Entonces, la cancelación automática siempre es compleja, porque eventualmente, en este caso, el resguardo gatillado por ley puede ser en perjuicio de clientes que ya están operando con... Yo creo que esos son los dos bordes que sería bueno ir pensando cómo nos recogemos. Señor Pintor. No, eso, entendemos que la CMF comparte el criterio de nosotros, senador, si quiere nosotros le hacemos una propuesta, pero nosotros entendemos que existen industrias en las que son más intensivos que la fintech en el tratamiento de datos y sin embargo no van a quedar sujetas a esta infracción gravísima, como podrían ser muchos modelos de negocios que no están en el mundo financiero, que tratan datos de manera masiva y sin embargo van a quedar sujetos a un estándar mucho... un estándar que es alto, porque es el del GDPR, finalmente el de la norma europea, pero que está en el proyecto de ley de datos. Entonces nosotros le haríamos, estamos de acuerdo con que hagamos una mención especial, pero nos complica hacer una aplicación tan severa de infracción. Bueno, véanlo entonces, lo dejamos. Esto es fácil de resolver, no es de la complejidad de los otros, digamos. ¿No? Ya. Sigamos, el senador García. A ver, presidente, yo entiendo, y lo consulté con la Secretaría, que estamos en la indicación 13 de la página 15. Es una indicación del senador Rincón y del senador Piu, que va al artículo 13, pero la 16 va al artículo 13. ¿La podemos ver por separado? Porque no sé si es sobre la misma. No, que ellos nos pidieron ver la opción de generar una solución para las dos. A ver, lo que me pasa a mí es lo siguiente. Yo entiendo que la indicación 13, con la que yo tiendo a estar de acuerdo, pero está mal ubicada. O sea, no es que esté mal ubicada, yo digo que debiera ser algo general para toda la... Perdón. Debiera ser general para todo el artículo 7 sobre la autorización de prestación de servicios previos, porque si la aprobamos como está, quedaría que esto sería solo para la asesoría crediticia. Y entonces uno se pregunta por qué no en la custodia de instrumentos financieros. Eso es lo que se va a arreglar. Eso es lo que vamos a... Claro. Se va a hacer como una norma de carácter general. Y además calificarlo, establecer si es que aplican la sanción no necesariamente sea la imposibilidad de ejercer el giro, sino que otra cosa y con una calificación respecto a la infracción, porque es una infracción leve que una empresa no pueda, porque no publicó su política de tratamiento de datos en la página web, que no pueda ejercer el giro es un poco descabellado. Exactamente, usted lo entendió. O sea, esa es la idea. La idea es, obviamente puede haber una graduación. No es lo mismo una falta leve que comer 16 faltas seguidas, digamos. Por eso lo pueden ir viendo. Pero usted entiende el concepto de fondo. El concepto de fondo es que una vulneración de esos datos tenga algún efecto adicional de una ley cualquiera. Eso es, por la naturaleza de esto. Y por último usted colocará los requisitos, las características, las separaciones. Ya, sigamos entonces con la... Quedan pendientes entonces la 13 y la 16 y a continuación corresponde ocuparse de la indicación número 17 en la página 28 del comparado de los senadores señora Rincón y señor Piu, que incorporan el artículo 14, que se refiere a las infracciones graves, una nueva letra M, que incorpora como infracción grave vulnerar los principios de finalidad, seguridad y reserva de los datos personales de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones habituales. La 13 y la 16, sí. En la 17, en la página 28. En la 28. Señor presidente, yo creo que esto es parte del mismo... Es parte del mismo, sí. Entonces, en la medida que recojamos el concepto a la entrada con severidad y a la cancelación con severidad, yo creo que queda recogido esta... Lo mismo de la siguiente, ¿o no? ¿O tampoco? Ya, entonces lo dejamos en esas tres sujetos, sí. Sí, pero secretario, para nuestra tranquilidad, no es tema de ir prorrogando, sino que ir
poniéndose de acuerdo en la forma que debe asumir, probablemente sea una sola norma, digamos, en vez de este conjunto de normas. Luego, presidente, la indicación número 20 al artículo 16 de la senadora Rincón y el senador Piu en la página 31. Que plantea agregar a continuación de la expresión deberán observar los principios de los términos proporcionalidad, calidad, minimización. O sea, en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, las instituciones que participen en el sistema de finanzas abiertas deberán observar los principios de proporcionalidad, calidad, minimización, transparencia e información al cliente, seguridad y privacidad de los datos, trato no discriminatorio e interoperabilidad entre instituciones participantes. Esto habíamos cambiado algo antes, ¿no? Cuando vimos la indicación 22. Vimos las indicaciones 21 y 22 y se suprimió la expresión para suprimir la expresión interoperabilidad entre instituciones participantes. Claro. Pero ¿Eso se rechazó? Por 3 votos en contra y una abstención, sí. Respecto de esta indicación, no, sí, en el contexto de este artículo. No, presidente, por su intermedio, solamente aclararle de que efectivamente, como usted decía, estamos en el contexto de un inciso del artículo, el inciso final del artículo 16, que es el primer artículo que trata la finanza abierta, en donde se rechazó anteriormente la eliminación, la supresión de la frase interoperabilidad, y a la que tenemos pendiente el tema de los datos sensibles, que nosotros le enviamos. Por eso le preguntaba, justamente como esta era una de las cosas que había quedado pendiente, tendríamos que esperarlo para efecto de ver si se incorpora o no, o usted tiene una objeción respecto del mérito mismo de la indicación. Esta indicación entendemos que no responde a las mismas inquietudes que nosotros presentamos respecto a la que está pendiente. Por lo tanto, podríamos... Lo debatimos. Lo debatimos y votamos, por tanto. Sí. Ya. Argumentación de ustedes. Nosotros no vemos efectos negativos porque efectivamente, como hemos dicho durante la tramitación, creemos que que tienen que ser exigibles las normas de protección de datos respecto a las finanzas abiertas. Sin embargo, se nombran algunas y no todas, y podríamos explorar una incorporación más genérica, pero no tenemos problemas, no vemos efectos adversos con la incorporación. Yo tengo una consulta. ¿Cuál es el principio de minimización por estos efectos? Sí, por su intermedio, señor presidente. Yo aquí soy un poquito como más precisa al haber discutido la ley de datos personales. Para mí el principio de proporcionalidad incluye el de minimización, pero no hay problema. ¿Y qué significa? Cuando yo uso datos personales, los uso por algún propósito. Y los datos que yo uso tienen que responder a ese propósito. Y entonces yo tengo que pedir el mínimo de datos útiles para ese propósito. No puedo pedir, por si me sirve lo voy a pedir, si la abuelita se llama Sutanita o... No, solo lo que yo necesito para ese propósito. Ese es el principio de proporcionalidad y que incluye minimización en cuanto a la cantidad de datos que pido y el tiempo en que guardo los datos. Pero si quieren poner proporcionalidad, minimización, calidad... Calidad distinto. Yo, si fuera así purista, pondría proporcionalidad y calidad para que converse con la ley de datos personales, pero tampoco hay problema si quieren hacerlo. Ya, pero mire, como ustedes lo van a redactar de otra manera, lo que sí, o sea, en general la norma quedó pendiente, sí le pediré que incorpore a lo menos el principio de proporcionalidad, que me parece y discutimos el de calidad. El de minimización como principio a mí me genera, yo entiendo que puede estar dentro de la proporcionalidad, pero lo que tengan presente cuando lo redacten, ¿ok? Entonces le hacemos una propuesta respecto a esta indicación. No, es que como igual había quedado... Entiendo que había quedado resuelto y había quedado una propuesta, el 22. Como el 22, sí, por eso, como el 22 está pendiente, que influye sobre el inciso final, y como esta indicación también influye sobre el inciso final, si está pendiente lo primero, incorporemos a lo menos la proporcionalidad y eventualmente la calidad, y ahí resolvemos el punto inmediatamente.
O sea, lo resolvemos cuando ustedes tengan la propuesta. Ok. Ok. O sea, mandamos una nueva propuesta incluyendo este tema. Claro, entiendo que ya le enviaron una propuesta, ¿cierto? Sí. Entonces ahí agregan el principio de proporcionalidad. Lo que pasa es que nuestra propuesta, senador, como distinta. alternativa es distinta, es a otro artículo, va a incluir el tema de los datos sensibles, este asterisco del que usted habla de los datos sensibles. Perfecto. Pero lo hicimos en otro artículo que creemos que era el que más atingente, no en este. Entonces podríamos quizás resolverlo ahora esto, si usted lo estima conveniente, porque nuestra propuesta va a ser otro artículo. La inquietud está resuelta en otra parte. Nuestra la que propuesta motivó. es esa. Entonces podríamos ver, ya veámoslo al tiro, entonces como que podría quedar dando por superado este artículo, secretaria, sabiendo que lo que motivó la reflexión adicional va a proponerse en otro artículo. Entonces, ¿cómo quedaría? Bernardita. Sí, si usted me permite, señor presidente, yo sugiero que quede de la siguiente forma. En el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, las instituciones que participen en el sistema de finanzas abiertas deberán observar los principios de proporcionalidad, calidad, transparencia e información del cliente. Es decir, quitar la palabra minimización porque ya está incluida en el de proporcionalidad. Ya, si le parece, lo aprobaríamos de esa manera, dejando claro en el acta que la minimización se consideraría incorporado en la proporcionalidad, que en realidad es como que ampara, digamos, el principio de minimización. Sí, a nosotros nos gustaba una cosa más genérica que de hecho... Votado contra el Ejecutivo, entonces. No, señor presidente, solamente decir que puede ser algo como los principios relacionados a la protección de los datos, más amplio y contempla todos los principios relacionados a la protección de datos. Pero no tenemos problemas si es que se incluye la proporcionalidad y la calidad. Entonces, aprobado en esos términos. Si usted, de aquí al término de este procedimiento, encuentra una más que lo deje más contento, también lo consideraría. Ok, aprobado entonces. Presidente. Aprobado el 20 y 21 estaba aprobado y el 22 que está pospuesto queda resuelto por la indicación 20. No, a ver. 21 se rechazó. Y el 22 está pendiente. El 22 estaba pendiente. Deja de estar pendiente y está resuelto en función de cómo se resolvió el 20. No, senador. El 22 nosotros le hicimos una propuesta de reacción pero que habría que revisarla al final. Pero usted me dijo que estaba en otro artículo, ¿no? Sí. Sí, entonces no está respecto de ese artículo. Perfecto. Perdón, presidente. Tiene que estar atento, señor Pintor. Error mío. Perdón, presidente, pero para los efectos de poder incorporar el tema, aunque sea en otro artículo, nosotros vamos a tener que votar esta indicación y aprobarla con enmiendas, con la nueva redacción que mandó el Ejecutivo, si ustedes lo consideran así. Por lo tanto, en verdad, no podemos todavía resolver la indicación 22 porque para eso tendríamos que dar lectura al texto y aprobarla con enmiendas en el otro artículo. O sea, ¿ustedes no podrían parar la nueva fórmula del Ejecutivo si se queda resuelto en la 22? Eso es lo que está diciendo. No puedo amparar su procedimiento, como dice el senador, porque en el informe lo que va a tener que decirse es que esta indicación se aprobó con otra redacción en otra parte. De otro artículo. Bueno, ok, lo dejamos en esos términos. Aprobado al referéndum la idea, sujeto a que dejar abierto la indicación para poder producir la modificación. Pero el punto eran los datos sensibles. Sí, entonces ese por es eso el es punto. que se va a tratar en otra Así es. norma. Senador García. Para quedar claro yo con los apuntes también. La indicación 20 se da por aprobada con modificaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y la indicación 22 queda pendiente. Mejor. Y ahí podemos incorporar lo que plantea el Ejecutivo. Ya, sigamos. Y la 21 quedó rechazada la otra vez para efecto del apunte. Y por haberse cumplido. Luego, la indicación 26 de los senadores señora Rincón y señor Piu suprime el número 6 del artículo 17 en la página 34. Ofrezco la palabra. Senador
No tiene senador Pintor, señor Pintor. Perdón. No, senador, que aquí nosotros teníamos entendido de que la pretensión de los senadores era que, por ejemplo, respecto con este numeral, la CMF pudiera incluir el tratamiento de datos sensibles como dentro de sus facultades. Y lo que discutimos en su minuto, entonces, con la CMF para hacer una propuesta a los senadores es que quizás se podría modificar este numeral para un poco reflejar la idea de fondo que tiene el numeral, que es permitir que más adelante, por el desarrollo de nuevos productos financieros, se puedan incorporar a las finanzas abiertas ese tipo de productos financieros, pero no así de que se puedan incorporar datos en atención a la calidad que tiene la ley de protección de datos, sino que el sentido es que, por ejemplo, la CMF el día de mañana, si es que a través de las API, en virtud de la habilidad que éstas tienen, no solamente de leer datos, sino que de ejecutar transacciones, el día de mañana quizás a través de esta API se podrían hacer otro tipo de transacciones y podría ser beneficioso, y la CMF podría permitir que eso se haga en el contexto de la finanza abierta. Entonces, es el verdadero sentido de este numeral, y yo no sé si la aprehensión que tienen los senadores quedaría un poquito más atendida si es que no hablamos de información relativa a los clientes, sino que hablamos de información relativa a productos y servicios financieros, que ese es el sentido. Eso sería mejor. Yo creo que con eso quedaríamos impecable. Entonces lo aprobaríamos con esa modificación, secretaria, que me parece bien. O sea, se elimina entonces el tema de los clientes que genera la... clientes. Claro. Ok, Y aprobado. se aprueba con enmiendas esa... Okay. Información relativa a productos y servicios. ¿Cuánto queda aquí? ¿Cuántas quedan? Ya, vamos a continuar entonces. Tuvimos que ver el otro proyecto que era bien importante respecto al cobro de las pensiones alimenticias y esta es una comisión que le hemos puesto harto empeño a este proyecto, pero tenemos que seguir con otro. Entonces lo vamos a juntar el miércoles. No mañana, el miércoles. ¿Eh? Vamos a ver antes un proyecto que espero sea pasado mañana. Pasado mañana. ¿Ok? Invitados cordialmente. Eso le iba, si vamos a partir a las 10 para tratar de avanzar un poquito más de día 12. De día 12 la seguridad de que si hubiera una votación, senador, respecto de esto yo lo llamo. Ya, con ese compromiso. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.